Hola, qué bueno estar nuevamente en nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, Vamos a hacer nuestro ejercicio sobre nuestro estudio bíblico, pues sobre el Evangelio, el Santo Evangelio del próximo domingo 6 de marzo del 2022, ¿no? Cuyo tema son las tentaciones en el desierto, ¿no? Según el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículos eh, del 1 al 13, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Entonces, pero como siempre, pidámosle a nuestro Padre Celestial en nombre de su Hijo Jesús que nos regale su Santo Espíritu para que este ejercicio se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Como no comió nada en aquellos días, al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. El diablo lo llevó luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Así que si me adoras, todo será tuya, toda será tuya. Jesús le respondió: Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: A sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, las tentaciones en el desierto. Vamos a nuestro catecismo, a nuestro querido catecismo de la Iglesia Católica, al numeral 538. Dice las tentaciones de Jesús. Numeral 538. Dice así: Los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto inmediatamente después de su bautismo por Juan. Impulsado por el Espíritu al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante 40 días. Vive entre los animales y los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado, ¿no? Mire pues cómo es de claro el catecismo, casi que cita este evangelio al pie de la letra, ¿no? Bueno, pero será nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI quien nos explique este numeral del catecismo, es decir, este evangelio, ¿cierto? ¿Sí? Benedicto XVI en el año 2007 escribió un libro hermosísimo que llama Jesús de Nazaret. La primera parte de este libro salió en el año 2007, ¿cierto? Entonces será en la primera parte, en el capítulo segundo, donde está todo lo concerniente al evangelio que hoy nos ocupa, ¿no es cierto? Bueno, bien, bien. Ya dijimos entonces
Ya dijimos entonces pues que las tentaciones de Jesús en el desierto están de alguna manera recapitulando las tentaciones de Adán en el paraíso y las tentaciones de Israel en el desierto, ¿no? La tentación del paraíso, pues a ver, Adán y Eva caen porque le hacen caso al diablo, confían más en el diablo que en Dios, ¿no? ¿Cuál es la tentación en el desierto? La tentación en el paraíso, perdón, la tentación en el paraíso es tentación de soberbia, de querer ser, de querer ser como Dios, pero fuera sin Dios, ¿no? Querer competir con Dios, pero sin Dios. ¿Mm? Eh, el hombre en el paraíso, Adán en el paraíso, quiso despojarse de su vestidura humana y vestirse de vestidura divina, pero fuera de Dios. El nuevo Adán, que es Cristo, hace todo lo contrario. Siendo de condición divina, no hizo alarde, ¿cierto?, de su condición, sino que se volvió, pues, como un hombre cualquiera como nosotros, menos en el pecado, ¿no? Y con una obediencia perfecta a Dios hasta llegar a la muerte y una muerte de cruz. Entonces, mientras el primer Adán quiere despojarse de su vestidura humana y ceñir vestidura divina, pero todo como una empresa humana, todo como una empresa humana, desvinculado totalmente del cielo, ¿no? El nuevo Adán, que es Cristo, en una empresa divina se despoja de su vestidura divina y asume la vestidura humana para ser uno de nosotros, ¿cierto? Enseñándonos así, para enseñarnos a ser verdaderos hombres, ¿de acuerdo? Cuando digo hombres me refiero en un término antropológico que denota la criatura humana en su doble dimensión de hombre y mujer. Entonces, la tentación de Adán en el paraíso, una tentación de soberbia, de desobediencia, ¿es cierto? Eh, la tentación en el desierto, pues, es de desconfianza. Es una tentación de desconfianza. Ah, nos ha traído aquí para dejarnos morir de hambre y sed, ¿no? Nos ha traído acá para dejarnos morir de hambre y sed. Y ya sabemos los acontecimientos, ¿no? Los acontecimientos de Meribá, de la roca donde salió agua, hasta Moisés cayó ahí. ¿Mm? El pueblo tienta a Dios, ¿está o no está con nosotros? Pues, ¿cómo es la cosa? Bien, bien. Vamos entonces, que sea Benedicto XVI quien nos explica este episodio, ¿no? Este episodio. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? O sea, si eres el Hijo de Dios, haga un milagro para creerle, ¿no? Igual que los fariseos en la cruz, si eres el Hijo de Dios, pues baja de la cruz. ¿De acuerdo? Benedicto XVI, sabiamente, para explicar esta primera tentación, nos cita a un sacerdote jesuita de nombre Alfred Delp, ¿no? Que fue ejecutado por los nazis, ¿no? ¿Cuál es la cita que nos trae Benedicto XVI de este sacerdote? Abro comillas, dice el sacerdote Alfred Delp, abro comillas. El pan es importante, la libertad es más importante, pero, oígase pero tan grande, pero lo más importante es la fidelidad constante y la adoración a Dios, jamás traicionada, cierro comillas. Ya aquí nos dio una jerarquía, unas prioridades, ¿no? Ya nos dio unas prioridades. Lo más importante es la fidelidad a Dios, el amor a Dios. Segundo, la libertad y tercero, el pan, ¿no? Eso es lo más importante. Eh, entonces, bueno, eh, si Jesús
en otra ocasión multiplicó los panes y digámoslo así que sacó pan de donde no había, porque 5 panes para alimentar más de 5.000 personas, pues no es nada, 5 panes es una ración para una persona o para una familia, si mucho. Entonces, como dice Benedicto XVI, ¿por qué allá sí los multiplicó y aquí no? Primero, pues porque Jesús no tiene por qué obedecerle al diablo. Segundo, Jesús no tiene por qué seguir los consejos del diablo. Jesús no dialoga con la tentación. Jesús se limita a decir, solo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Jesús empieza a combatir al diablo, ¿cómo? Con el arma que debe ser. ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Sí? Ahora bien, si Jesús en otra oportunidad multiplicó los panes, es porque en esa ocasión no se estaba alterando esta jerarquía, estas prioridades. Si revisamos ese evangelio con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que los pueblos, de muchos pueblos, venían en busca de Jesús. Estaban buscando a Jesús para escuchar su palabra, para escuchar su predicación. Entonces, primero estaban buscando lo más importante. Estaban buscando a Dios, estaban buscando su palabra, su verdad, ¿no? Ya el pan para calmar el hambre física vino por añadidura, ¿no? Se cumplió el evangelio. Busca primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Ellos estaban buscando el reino de Dios, porque el reino de Dios es Cristo mismo, ¿no? Estaban buscando el reino de Dios. El pan vino por añadidura. Eh, y también Jesús les dice, en otra parte del Evangelio, cuando los discípulos le sugieren que coma algo, ¿qué dice él? Yo tengo un alimento mejor. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? La voluntad de mi Padre. Jesús en ningún momento desconoce, Jesús en ningún momento desconoce o ignora de que el pan físico es muy importante para el hombre. Pues es tan importante que él mismo nos enseñó a pedirlo en el Padre Nuestro, ¿sí? Y Jesús mismo lo provee. O sea, Jesús no desconoce la importancia del pan físico, pero todo en su orden de importancia, ¿no? Hay unas revelaciones privadas, a ver, la máxima revelación es Cristo y no va a haber otra. La máxima revelación, el punto más alto al que puede llegar la revelación de Dios es en Cristo. Y el que pida otra, pues está haciendo una afrenta a Dios nuestro Señor, ¿no? Pero hay revelaciones privadas a las cuales la iglesia no se opone porque en ningún momento están en contravía con la palabra de Dios, ¿no? No están ni en contravía con las escrituras, ni en contravía con la tradición apostólica, ni en contravía con el magisterio, o sea que son sanas y nos sirve pues para como herramientas de meditación también. Acá tengo en mis manos un libro muy bonito que se llama Las horas de la pasión de Luisa Picarreta, que narra pues las 24 horas, las últimas 24 horas de Jesús sobre la tierra, ¿no? En la tercera hora, o sea, en la cena legal, esa cena jurídica, que todo el mundo tenía que comer un cordero, ¿no? Luisa Picarreta le dice a Jesús, oh Jesús, mientras me quedo en tu corazón, dame también a mí, así como le diste a tus apóstoles, el alimento de tu divina voluntad. Oiga, pues, pone como primer pan el alimento de tu divina voluntad, el alimento de tu amor, el alimento de tu divina palabra. Y jamás, oh Jesús mío, me niegues este alimento que tú mismo tanto deseas darme, para que puedas formar en mí tu misma vida. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vamos al caso, vamos al caso. Pues si yo me preocupo únicamente por la barriga, por el estómago, ¿no? Y por tener lo necesario para vivir, pues yo no estoy trabajando por mi salvación, ¿no? No, Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que haga la voluntad de Dios. Por eso Luisa Picarreta aquí le pide al Señor, ¿no? Casi que hablando en nombre de todas las almas, le dice, dame el alimento de tu divina voluntad, dame el alimento de tu divina voluntad, el pan de la divina voluntad, el pan de tu amor y el pan de tu palabra. Es decir, digamos que esto resumen el reino de los cielos, el reino de Dios, y lo demás viene por añadidura. Bien, vamos a la segunda tentación, ¿no? Vamos a la segunda tentación, ¿no? Vamos a seguir el orden de Benedicto XVI. Aquí son tres tentaciones. Lucas interviene el orden de Mateo, lo invierte, porque Lucas quiere terminar en el templo, ¿no? Vamos a seguir este orden acá. La segunda tentación tiene un contexto bíblico, ¿no es cierto? Porque dice, abro comillas, el diablo le llevó al alero del templo y le dice, el alero del templo pues es la parte más alta del templo, ¿cierto? Y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, ¿no? Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, que te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en las piedras, cierro comillas. Satanás está citando un pasaje del Salmo 91, ¿no? Está escrito allí, Jesús le contesta. ¿Qué le contesta Jesús? También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Aquí también perdió el año el diablo con Jesús, porque Jesús le dice, ¿qué está escrito? Y se limita a Jesús a decir, ¿qué está escrito respecto a eso que usted me está proponiendo? ¿Qué está escrito? ¿No es cierto? También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Es muy interesante como Benedicto XVI, nuestro querido Papa Emérito, ve este pasaje, ¿no? Porque él lo ve como la discusión entre dos teólogos, ¿no? El diablo se disfraza de teólogo, de exégeta, ¿no es cierto? ¿No? Y es cuando dice el Papa en su libro, abro comillas, ojo a esto que esto es muy importante, la interpretación de la Biblia puede convertirse en un instrumento del anticristo. Ojo, repito, la interpretación de la Biblia puede convertirse en un instrumento del anticristo. Ay, ay, ay. ¿Cuándo ocurre eso? ¿No? Bueno, vamos a leer acá un pequeño párrafo, vamos a leer un párrafo literal, o sea, textual de Benedicto XVI en este libro. Dice, este es un pequeño paréntesis a partir de los resultados aparentes de la exégesis científico moderna, ¿no? Donde se han escrito los peores y más destructivos libros de la figura de Jesús, que llegan a desmantelar la fe, ¿no? Esto es una cita explícita de Benedicto XVI en este libro. La repito, este es un pequeño paréntesis a partir de los resultados aparentes de la exégesis científico moderna, que se han escrito los peores y más destructivos libros de la figura de Jesús, que llegan a desmantelar la fe, ¿no? Entonces, mire lo que está diciendo Benedicto XVI en el año 2007. En el año 2007. Mire, 100 años atrás, o sea, en 1907, ¿qué decía su santidad Pío X en una carta encíclica que llama Pacendi, donde advierte y previene sobre los males del modernismo, ¿no? Dice así, mire cómo dice su santidad Benedicto Pío X, dice, al oficio de apacentar la grey del Señor que nos ha sido confiada de lo alto, Jesucristo señaló como primer deber el de guardar con suma vigilancia el depósito tradicional de la Santa Fe. Ojo a esto, ojo, tanto frente a las novedades profanas del lenguaje como a las contradicciones de una falsa ciencia. Y a mí más adelante dice, hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos, seglares y lo que es aún más deplorable, hasta de sacerdotes, los cuales, so pretexto de amor a la Iglesia,
faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, e impregnados, por lo contrario, hasta la médula de los huesos, con venenosos errores bebidos en los escritos de los adversarios del catolicismo, se presentan con desprecio de toda modestia como restauradores de la Iglesia y en apretada falange asaltan con audacia todo cuanto hay de más sagrado en la obra de Jesucristo, sin respetar ni aun la propia persona del divino Redentor, que con sacrílega temeridad rebajan a la categoría de puro y simple hombre. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. 100 años atrás, ¿no? 100 años atrás. Ya decía el Papa Pío X que la iglesia estaba permeada por el modernismo, ¿no? ¿Por qué? Por lo que dice Benedicto XVI, por lo que dijo en el 2007 en su libro Jesús de Nazaret, en su primera parte, segundo capítulo, donde dice, la interpretación de la Biblia puede convertirse en un instrumento del anticristo, ¿no? ¿Cuándo la interpretación de la Biblia se convierte en un instrumento del anticristo? Pues cuando se lee la Biblia al margen de la tradición apostólica y del magisterio de la Iglesia, ¿sí? Cuando se prescinde de la tradición apostólica y del magisterio, olvídese, la interpretación de la Biblia se convierte en un instrumento del anticristo. Aquí lo dice, vea. Cuando se lee la Biblia y se interpreta la Biblia al margen del magisterio de la Iglesia, al margen de la lectura que los santos padres han hecho de la Biblia, pretendiendo ser yo el que llega a los evangelios, al margen del dogma y la tradición, como si estorbase eso, es un peligro tremendo. Ahí está, ahí está. Entonces, si en la primera tentación, cuando el diablo le pide a Jesús, que si es Dios, pues que convierta las piedras en pan, pues Jesús lo hace, pero no en el tiempo del diablo, sino en el tiempo de Dios. Ahora, el diablo le pide que se tire de la parte más alta del templo y que si el Salmo 91 es verdad, pues no le va a pasar nada. Pues Jesús también le da cumplimiento al Salmo. Jesús se lanza de la parte más alta, no del templo, sino de la parte más alta de la cruz, a un gran vacío, y se tira con toda confianza. Por eso dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque el salto que va a dar es muy grande. Y así hace cumplimiento del Salmo 91, ¿no? En la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque se lanza a ese vacío y llega hasta los mismísimos infiernos. Acuérdese que en la profesión de fe decimos, fue sepultado y descendió a los infiernos. Claro, al lugar de los muertos. ¿Sí ve? Al lugar de los muertos. Ese descender a los infiernos bien podría interpretarse no solo en su muerte, sino desde que descendió del cielo. ¿Sí? Él vino aquí a luchar con el diablo, a desterrarlo. Fíjese a cuántos endemoniados no les sacó el diablo, el espíritu inmundo, el espíritu inmundo que tenían. Entonces, fíjese pues cómo Jesús aquí, cómo el diablo pierde el año otra vez con Jesús, ¿no? Porque Jesús le dice que está escrito y no se pone a dialogar con él. ¿Mm? Como el diablo cita la Biblia, el diablo se disfraza de teólogo, de exégeta. Ese es el gran peligro. Ese es el gran peligro. ¿Cuántos teólogos hoy en día están destruyendo la imagen de Jesús diciendo que Jesús no hizo tales milagros? O que son simbólicos o esto o lo otro. ¿Mm? Ojo con eso. Muy bien. La tercera tentación, ¿no? La tercera tentación, tal y como es comentada por Benedicto XVI, le lleva a un lugar muy alto, desde el que se divisan todos los reinos de la tierra, y le dice, abro comillas, todo esto te daré si postrado me adoras. Todo esto te daré y postrándote me adoras. O sea, todo esto te daré si postrándote me adoras, ¿cierto? Cierro comillas. Mire, y entonces cuando Jesús le dice, vete Satanás porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto, ¿no?
Y según San Mateo, el diablo se marchó y he aquí que se acercaron los ángeles y le servían a Jesús. Fíjese cómo aquí en la tercera tentación el diablo vuelve a perder el año. ¿Qué está escrito? El diablo le cita la Biblia y Jesús también le cita la Biblia. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. ¿No? Entonces, así como Jesús le dio cumplimiento a la multiplicación de los panes en el tiempo de Dios, ¿no? Le dio cumplimiento al lanzarse a ese vacío, en el Salmo que dice el Salmo 91, y los brazos del Padre lo recibieron, ¿no? Ahora es lo mismo, ahora es lo mismo. Eh, ahora es lo mismo. El diablo le promete a Jesús que le da todos los reinos de la tierra, si lo adora, ¿no? Pero es que Jesús es el reino, Jesús es el dueño de todos los reinos de la tierra. Jesús es el dueño. Mire, la tentación, ¿cuál es la tentación? Todos estos reinos te daré. Benedicto XVI lo explica en conjunción con las palabras que dice Jesús, ¿no? Pues Jesús no niega que tenga el pleno poder sobre los reinos, ¿no? Él es el rey de cielos y tierra. Él es el rey de cielos y tierra. Mm, eh, pero, pero Jesús le da claridad a esto en el momento que va a ascender a los cielos. En el momento de la ascensión, Jesús cita a los apóstoles, ¿no? Y muchos discípulos están en el monte, y antes de elevarse a los cielos, Él dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Mm? Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, ¿no? Jesús no niega que Él no tenga el pleno poder sobre los reinos, ¿no? Él es el rey de cielos y tierra, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Todos los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra, si no están unidos al reino del cielo, al reino de Dios, son equívocos, no sirven para nada, no sirven absolutamente para nada. Todos los reinos de la tierra, todo el poder de la tierra, reino está asociado a poder, ¿no es cierto? Todos los reinos, todos los poderes de la tierra, si no están asociados al cielo, no sirven de nada, no sirven absolutamente de nada, de nada. ¿De qué le sirve a un millonario que nunca unió sus bienes al cielo? ¿De qué le sirven esos bienes a la hora de la muerte? Todo eso se queda aquí. Todo eso se queda aquí. El reino del conocimiento, ¿no? Si todo conocimiento humano que adquiramos no nos acerca más al reino de los cielos, pues es un conocimiento que no alimenta, es un conocimiento que nos va haciendo obesos intelectuales. Un sobrepeso intelectual, pues, que se queda aquí, no trasciende. Si todo conocimiento que adquiramos no nos acerca al reino de los cielos, nos convierte en obesos intelectuales. Sabemos mucho, pero si ese conocimiento no está unido al cielo, eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Bueno, yo creo que es prodigioso tener este libro en las manos. ¿Mm? Y estos documentos de la Iglesia, pues, y el Catecismo, las Sagradas Escrituras. El católico necesita formación para poder dar razón de su fe. Y ahora más que nunca. Y ahora más que nunca. Las tentaciones de Jesús en el desierto se siguen dando. Sí, sí, sí. El diablo sigue tentando. El diablo sigue tentando al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Sí, por eso el peligro del ecumenismo. Por eso el peligro del falso ecumenismo, ¿no es cierto? Jesús da a entender, ¿no? Y más con esa explicación tan brillante de nuestro querido Papa Benedicto XVI, Jesús da a entender claramente que no hay que dialogar con la tentación. Eva se puso a dialogar con la tentación en el paraíso y perdió. Jesús no dialoga con la tentación en el desierto. Jesús se limita a decir qué está escrito, ¿no?
Entonces, por eso el peligro del ecumenismo, porque el diablo hoy digamos que se puede presentar, para tentar la iglesia se puede presentar de tres formas, ¿no? Con forma de masón, la masonería, ¿no? La masonería cita las escrituras, habla de la iglesia también, pero engañosamente. El marxismo o el colectivismo en cualquiera de sus formas, marxismo, comunismo, en fin, socialismo, ¿cierto? El colectivismo, cuyas tres formas son el marxismo, comunismo, socialismo, ¿no? Y el modernismo, el modernismo. Jesús dice no dialogar con la tentación. ¿Por qué? Porque es que en estos tres personajes, en el masón, en la masonería, en el modernismo y en el marxismo, está presente el diablo. Sí, no nos digamos mentiras, está presente el diablo. ¿Mm? Y el diablo, sea como sea, es más inteligente que nosotros. El diablo es más inteligente que el hombre, sí. El diablo es más poderoso que el hombre, sí. Porque eso es un ángel. El diablo es un ángel caído, ¿no? Y el Salmo 8 dice muy claro, refiriéndose a la creación del hombre, lo dice el Salmo 8, refiriéndose al hombre, lo hiciste un poquito inferior a los hombres, un poquito inferior, eso ya marca una diferencia muy grande, ¿sí? Porque el diablo es más, al ser un ángel, ¿no? El diablo es un ángel caído, ¿no? Que para engañar al hombre se disfraza de luz, de ángel de luz, pero no, es un ángel caído, ¿no? Pero es más importante, por eso no dialogar con la tentación. El que dialogue con la tentación pierde. El que dialogue con la tentación pierde. Pierde, se dejan volver. Y ya se necesitaría un milagro de la omnipotencia divina para desatarse. No, el que dialogue con la tentación pierde, el que dialogue con la tentación se deja volver. Por ese gran error de la intelectualidad católica, dialogando pues con el marxismo, con la masonería, ¿no? Con el modernismo, ¿no es cierto? ¿Mm? Ese es el gran peligro que se cierne hoy sobre la humanidad, ¿no es cierto? Eh, todo poder, todo poder, todo reino que no esté ligado al cielo es equívoco. Benedicto XVI, ese gigante, gigante de la sana teología, ¿no? Digo de la sana teología porque ya vimos que hay una teología mala. Hay una teología que acerca a Dios y hay una teología que nos aleja de Dios. ¿Mm? Cuando se destruye la imagen de Jesús, cuando se tergiversa, se modifica, ¿no? La imagen de Jesús es una teología que nos aleja del reino de Dios. Entonces Benedicto XVI, ese gigante de la sana teología, también tiene una frase muy, muy tremenda que dice, la política sin la verdad es un culto al diablo. La política sin la verdad es un culto al diablo. Lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver en Colombia. Lo acabamos de ver en Colombia. Fue un hecho político, sí. Eh, se aprobó algo, pues, se aprobó algo que va totalmente en contra de la voluntad de Dios. ¿Mm? Se aprobó algo que está, la Corte Suprema de Justicia acaba de aprobar algo, ¿no? Algo que va totalmente en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Como es despenalizar el aborto, ¿no? Las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia es muy claro, solo Dios, la vida es que solo Dios puede decidir sobre la vida de una persona y desde el momento de la concepción la vida es sagrada, ¿sí? Pero es un acto político sin presencia de la verdad, ¿no? Ya sabemos quién es la verdad, yo soy la verdad, el camino y la vida, ¿no es cierto? Es un culto al diablo. Qué palabras tan sabias las de Benedicto XVI. Bueno, pidámosle, pidámosle al Señor que nos dé mucha luz. Sobre todo, pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de encariñarnos de las Sagradas Escrituras, de la tradición apostólica y del magisterio, la sana doctrina de la Iglesia, ¿no? Ya es necesario agregarle ese prefijo sana doctrina, ¿no? Porque hay algunos que predican una doctrina falsa, ¿no? Por ejemplo, algún jesuita en Estados Unidos dice que el catecismo se equivocó, ¿no? Un obispo en México también dice lo mismo.
Pues veamos los obispos alemanes, ese camino sinodal a Alemania, pues que prácticamente está pidiendo, es decir, está pidiendo cosas a la iglesia donde la iglesia dejaría ser iglesia, ¿no? ¿No? Cosas contrarias totalmente a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, por eso hay que hablar de una sana doctrina, ¿no? Entonces, pidámosle al Señor esa gracia que nos ayude, que nos dé esa gracia de encariñarnos de las Sagradas Escrituras, de la tradición apostólica, es decir, los escritos de los padres de la Iglesia, ¿no? Y del catecismo, porque es que cuando vemos la Biblia prescindiendo de estas dos herramientas, pues se puede volver un instrumento del anticristo. Eso es lo que le pasa a nuestros hermanos separados. Eso ni más ni menos lo que le pasa a ellos. Porque es que la revelación de Dios, Dios se reveló, pero Dios es trino y único. O sea, que son tres personas y un solo Dios verdadero. Son tres fuentes de la revelación, pero una sola revelación. ¿Cuáles son esas tres fuentes? Las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. ¿No es cierto? Pidámosle al Señor esa gracia, ¿no? Eh, Pidámosle también que así como la Sagrada Biblia interpretada al margen de la tradición apostólica y del magisterio de la Iglesia puede volverse en contra de nosotros, pidámosle al Señor que enfervorice mucho nuestro corazón e ilumine nuestras mentes para que la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía, no se convierta en algo en contra de nosotros. Porque en el cuarto misterio gozoso, cuando Jesús es presentado en el templo, lo dice el anciano Simeón, este niño ha sido puesto para subida de muchos y caída de muchos. Claro, la Eucaristía es para salvación de muchos y para condenación de otros. Porque San Pablo dice, quien toma la Eucaristía sin las debidas condiciones está viviendo su propia condenación. Y eso está en el Evangelio en el momento en que Judas, en el momento que entra el bocado en Judas, el mismo bocado que iba a entrar en los apóstoles, ¿no? El mismo bocado que iba a entrar a los apóstoles, que los iba a convertir en príncipe del reino de los cielos, ese mismo bocado entró en Judas y lo mandó a los infiernos. Entró Satanás en él. Pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor, la petición es muy clara. Que la Biblia la leamos a la luz de las tres fuentes, a la luz de la revelación, de la tradición y el magisterio, ¿no? Y de igual manera nuestra Sagrada Comunión siempre sea un instrumento de salvación, ¿no? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a sus familias.